La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Primer día de este estudio, aunque estamos dentro del estudio de lo que es la guerra espiritual, principios básicos de la guerra espiritual, el tema que estamos estudiando esta semana es la posición del cristiano frente a los demonios. ¿Qué estamos estudiando? La posición del cristiano frente a los demonios. ¿Qué puedo esperar yo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué posición ocupa un demonio o los demonios frente a un cristiano? Eso es lo que estamos viendo. Pero para eso el día martes dejamos claro que por la caída del hombre, por la desobediencia de Adán, a partir de Adán todas las personas nacieron o nacimos en pecado, de tal manera que con el derecho de los demonios sobre nuestra vida. No profundizamos porque no alcanzaríamos a ver todo en estos 3 días que son muy cortos, pero sin embargo el derecho legal de los demonios cada vez crece sobre la vida del no creyente o del cristiano pecador. Ojo con eso. Entonces ya las enfermedades se han ido multiplicando. ¿Qué significa eso? Que el poder de los demonios sobre el ser humano se ha ido ampliando, ha ido creciendo. Un niño que no ha hecho ni bien ni mal en el vientre de su madre ya puede ser dañado por los demonios. Y no solamente en el vientre de una no creyente, también en el vientre de una cristiana desobediente. Porque eso lo hemos visto. Una mujer cristiana fornica después de conocer el evangelio, fornica con alguien por allí, y resulta que ese niño, dependiendo del derecho legal que tenían los demonios sobre ella por los pecados de sus antepasados, he conocido niños que nacieron completamente bien, porque el derecho legal de los demonios no les alcanzó para dañar esa vida. Pero ¿sabe qué? A la mamá que fornicó le cayó una enfermedad. Pero también he conocido niños que desde su formación en el vientre de su madre le detectaron hidrocefalia, soplo en el corazón. ¿Sabe qué? Llegué a conocer un niño recién nacido con cáncer en el hígado, con sus padres que fornicaron, los dos, como cristianos. Entonces entienda, mi hermano, que la enfermedad es una de las consecuencias del pecado. La enfermedad es uno de los derechos que Satanás toma sobre la vida del pecador. Y el cristiano no se escapa de eso si se pone en el jueguito de pecar, conociendo la palabra. El día de ayer estudiamos el derecho legal que nos dio nuestro Señor Jesucristo, los derechos que nos dio el Señor Jesucristo, la posición que tenemos nosotros, cómo por el solo hecho de haber nacido de nuevo, Dios nos dio a nosotros la autoridad sobre los demonios, nos sentó en el mismo lugar de autoridad, dominio y poder que Él ocupa. Ayer vimos eso. Y si no tuvo la oportunidad de escucharlo, yo le aconsejo que escuche la grabación del día de ayer, porque es muy importante que usted sepa que por el solo hecho de ser cristiano, Dios le dio la autoridad de reinar sobre los demonios, reinar. Lo sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Averigüe, estudie esos lugares celestiales. Primero Dios lo resucitó al Señor Jesús y lo sentó a su lado en lugares celestiales, y luego a nosotros nos sentó en el mismo lugar donde está sentado Jesucristo, lugares celestiales, lugares de dominio, poder y autoridad sobre los demonios. No para que nos enseñoremos de otra persona, no, porque en otro tiempo el poder que adquiría un ministro lo desarrollaba
contra las personas, se enseñoreaba de las personas, se volvía orgulloso, se volvía altivo, arrogante y iba contra las personas. No. El poder que el Señor nos ha dado es para usarlo con los demonios. ¿Con quién? Sí, con los demonios. Entonces ayer vimos todo ese poder. Hoy lo que vamos a ver es por qué en un cristiano se pueden manifestar los demonios. Yo se lo dije de otra manera, ¿en un cristiano se podrán manifestar demonios? Sí, no le demos vuelta, sí. Y les voy a explicar por qué. Voy a tratar de ir como rápido porque siempre son tiempos muy cortos. Así que le voy a explicar esto. Otra vez, con lo que empecé el martes, para poder llegar a donde quiero llegar. El ser humano nace siendo pecador. El niño, aunque es tan lindo, pequeñito, él tiene la esencia, la sustancia del pecado en ellos, se llama iniquidad. La iniquidad es la esencia, la sustancia del pecado que se traslada del padre al hijo. Entonces el niño nace con iniquidad y él empieza a pecar sin que nadie le enseñe. Él empieza a mentir cuando ya tiene la capacidad, nadie le enseñó a mentir, pero él lo trae por dentro. Desde los brazos se llena de ira, desde los brazos se rebela, grita, se arquea y se pone que se le tira a la mamá, sin que nadie le enseñe. Cuando ve algo bonito, se lo roba, sin que nadie le enseñe. Guarda rencor, le pega a un niño, es aprovechado, todo lo demás. Pero en ese desarrollo del ser humano, a ese niño también le hacen daño. En el desarrollo de ese ser humano, a ese niño lo rechazan en el momento de darse cuenta que está en el vientre de su mamá. Dicen, ¿cómo así? No, usted se puso, no, saques eso. Y no se dan cuenta que esa alma empieza a recibir todos esos daños. Sáquese eso, yo no quiero tener nada. Cuando ya nació, quite de ahí, no moleste. Patadas, golpes, insultos, estúpido, no servís para nada. Los someten a presiones tan fuertes como ponerlo a trabajar desde los 5, 6, 7 años. Los someten a presiones tan fuertes que los ponen a llevar carga o a llevar de un lado a otro, pasando por lugares que le producen terror a ese niño, pero tiene que ir porque si no lo muelo a palo. Y en ese en ese niño, en esa niña, cuando llega a la juventud, él está dañado. Ha percibido tanta injusticia que sufre de unas iras, pero también sufre de depresiones por el temor que vivió, por el sentimiento de culpa de lo que él hizo, porque él no fue un santo. Así como pecó, así lo maltrataron, y todo eso dañó a esa persona de tal manera que llega al matrimonio lleno de amargura, ella llena de amargura. Se maltratan, después de que se amaban, se maltratan, se insultan, se llenan de ira, de enemistades, se dejan de hablar. Les gusta más pelear que comer. Eso, por una pelea, alegan, discuten, se insultan. Después, como que no tienen más que hacer y se reconcilian. Ella cae en adulterio, le es infiel, él también. Ve pornografía. Los dos ven pornografía. Por allá, él convence a esa esposa, a esa mujer, que deje meter en la cama a otra mujer en una noche de orgía. Él se ve en necesidad y por allá robó en su empresa. Y cosas así. No terminaríamos diciendo todo lo que el hombre practica bajo esa naturaleza pecaminosa. Pero entonces llegó a la vida cristiana. Alguien lo invitó a una iglesia, Dios estaba trabajando en él, le gustó, se inclinó por las cosas de Dios, escuchó lo que dice la Biblia, se sintió atraído. Él y ella empezaron a sentir algo muy bonito dentro de sí, una alegría que nunca habían sentido, una paz que nunca habían vivido. Y dijeron, eso es, queremos ir a la iglesia. Empezaron a ir a la iglesia, tomaron el discipulado. Qué bueno, qué bendición. Y dura el primer momento, no sé, 1, 2, 3, 5 meses, un año, no sé. Y en ese primer momento todo es perfecto, se alejaron de la pornografía, se alejaron de la infidelidad,
se alejaron de la mentira, la ira retrocedió, la enemistad mermó, pero después de cierto tiempo, como el alma sigue herida, porque no se conocía el ministerio del Señor Jesús, no se conocía a qué vino el Señor Jesucristo, y si usted no sabe a qué vino el Señor Jesucristo, la presentación del ministerio del Señor Jesús está en Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18, vaya ya conmigo. Léalo por favor conmigo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, está hablando el Señor Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, salvación gratuita. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, sanidad interior. Sanar a los quebrantados de corazón es sanar el alma de aquel que fue abusado, violado, violentado, maltratado, rechazado, abandonado, pero que también hizo cosas horribles y se siente culpable porque manoseó, violó, robó, mintió, irrespetó a sus padres y se siente oprimido y encerrado en un sentimiento de culpa horrible. Él viene y sana al quebrantado de corazón. Sigue diciendo, esa es la segunda función del ministerio del Señor Jesucristo. Tercera función: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, liberación. Entonces, el ministerio del Señor Jesucristo se presenta en tres facetas. Vengo a perdonar los pecados del pecador, vengo a sanar el alma de los quebrantados, de los heridos, de los ofendidos, de los lastimados, y vengo a libertar esa misma alma de todos los demonios que por el pecado tomaron derecho legal sobre esa alma. ¿Entendido o no? Continuemos. Así que esa pareja hoy llevan 8 meses, 1 año en la iglesia cristiana, y ya no van de la misma manera que iban antes. Antes no se perdían los estudios de martes, miércoles y jueves, no se perdían las vigilias de los viernes, no se las perdían. A las reuniones de jóvenes los sábados iban, y los domingos iban a 1 y hasta los 2 cultos. Ya no, ya ahora van una vez en medio de la semana y van llegando tarde el día domingo. Van llegando tarde el día domingo y antes de salir empiezan a mirar el reloj, ¿por qué se extiende tanto, hombre? Y están con ese afán. Y esos 2 cristianos empezaron otra vez a manifestar impaciencia, ira, pleitos, contiendas. Otra vez empezaron a alegar, otra vez se dejan de hablar de un día para otro. Ella o él no le vuelve a hablar. Otra vez él advierte que ya dijo una mentira en la empresa, en su hogar, en su casa. Ella sintió que el vecino le gustó, que le atrajo ese vecino tan raro, y se siente mal. Soy cristiana, ¿por qué esto? Y empieza la lucha de esos cristianos con el pecado de nuevo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Lo que se hacía en otro tiempo era guardar silencio y aparentar que se era santo. Lo que se hacía en otro tiempo era confundir la obra del Señor Jesucristo y decir: no es por obras, para que nadie se gloríe, es por fe, y yo creo en mi Señor Jesucristo. Y es atarbán, y es grosero, y es lleno de ira, y por ahí se le van los ojos con las mujeres ajenas. Pero entonces el evangelio mal entendido: no, por fe, no tengo más que hacer sino yo creo en el Señor Jesús. Y se le olvida que la Biblia dice: para los santificados, llamados a ser santos, le toca dejar al Espíritu de Dios que obra en su vida. Le toca dejar al Espíritu Santo que lo sane de aquellas cosas que lo atan a la inmoralidad sexual. Ese hombre, después de un año y medio, otra vez volvió a caer en la misma pornografía que tenía antes. ¿Pero por qué? Y está confundido. Y ahora sí que es cierto, no quiere ir a la iglesia, le da vergüenza, se siente descalificado. ¿Qué pasó? Soy cristiano. ¿Será que los demonios están allí?
¿Será que los demonios están allí? Es un cristiano. ¿Será que los demonios están allí? La respuesta es sí, definitivamente sí. Porque es sobre las obras de la carne que los demonios empiezan y trabajan. Sobre las obras de la carne. Entonces esa persona se oprime, esa persona se angustia, se aflige, no puede dormir, pero es cristiano. Empieza a manifestar enfermedades. Empieza a manifestar jaquecas. Empieza a manifestar dolores de estómago. Ahora se le manifiestan miomas en el aparato reproductor. ¿Pero por qué, cristiano? ¿Por qué? Que a veces no puede dormir, a veces siente una opresión, a veces le duele la nuca con la espalda. ¿Qué será? No se da cuenta que es un espíritu oprimiendo su vida. Esa es una opresión. Hay tres formas de trabajar de los demonios en la vida de los seres humanos: por influencia, por opresión y por posesión. En el cristiano que no se ha apartado, el cristiano que no ha pisoteado al Hijo de Dios, que no ha tenido por inmunda la sangre del pacto, que no ha hecho afrenta al Espíritu de gracia por mucho tiempo, ese cristiano no puede ser poseído, será influenciado o será oprimido. Pero sí, hay muchos cristianos en una gran cantidad que no han conocido esta palabra, que no han conocido, que no han entendido o que leyendo la Biblia no habían entendido que tenemos la posibilidad, la capacidad, el derecho de vivir bien, de vivir libre de odios, de resentimientos, de amarguras, de iras, de pleitos, de contiendas, porque esas son, las obras de la carne son las que le dan lugar a los demonios. Así que cristianos influenciados por demonios, oprimidos por demonios, con enfermedades, con ruina, con desgracia, con mal genio, con iras, con odios, con falta de perdón y amargura, no son poquitos. Y ellos están influenciados u oprimidos por demonios. ¿Por qué? Porque les hace falta el segundo paso de la función del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el segundo paso? La sanidad interior. Alguien me dijo: pastor, yo no creí que usted me llegara a convencer con ese cuentico de la sanidad interior, pero usted lo va acorralando a uno, ¿no? No, yo no, la Biblia. La Biblia. Por donde se quiera salir, ahí está la Biblia diciéndole: no, es que el Señor Jesús fue el que vino a hacer eso. Escúchelo. El Señor Jesús fue el que vino a hacer eso. Y en la Biblia nosotros nos damos cuenta de personas oprimidas por demonios. El apóstol Pablo. ¿Qué es esto que el apóstol Pablo tenía? Romanos capítulo 7. Si no es una opresión demoníaca. Romanos capítulo número 7. El versículo número 15. Léalo conmigo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué significa eso? Míreme acá. ¿Qué significa que usted quiera hacer algo y no lo pueda hacer? Significa que hay una influencia en la voluntad de esa persona. Escuche lo que le digo. Y cuando una persona, póngale cuidado, podríamos estarnos aquí, voy a tratar de ser puntual. Una madre, una mamá, que está haciendo sus quehaceres y que la conducta natural de sus hijos, de un momento a otro, la hacen explotar en ira, y ella maltrata, ella es consciente de que maltrata a esos hijos, ella es consciente, lo sabe, pero en ese momento no puede retener su ira, sino que va y los golpea, los empuja, les jala el cabello, los pellizca, y cuando pasa ese momento, ¿yo por qué hice eso? Se siente mal, se siente acusada, se siente condenada. ¿Qué voy a hacer? Es innegable, esa persona tiene una opresión en su voluntad. Recuerde que la voluntad es la función del alma donde tomamos decisiones. ¿Quién sabe eso? Todos ustedes lo saben.
Entonces, decir que una persona de esas no tiene un demonio ahí, haciendo que haga lo que no quiere, hermano, eso es fantasía. Eso es negar que el sol alumbra y calienta. ¿Ah? Entonces, Pablo está diciendo algo que le pasa a muchos cristianos. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, exactamente eso hago. Significa que el pecado todavía está en él. ¿Y cuál es el pecado? Las obras de la carne. ¿Y por qué no se ha ido? Si ya el Espíritu de Dios está allí. ¿Sabe por qué? Porque no se ha solucionado el problema del pasado, no se ha solucionado las heridas del pasado, no se ha solucionado las injusticias del pasado, los rechazos, los abusos, los abandonos, no se ha solucionado. Eso solamente lo soluciona el Señor Jesucristo. Amén. Y el proceso se llama proceso de sanidad interior, donde se sensibiliza a la persona, se le lleva a reconocer su estado para que vaya en lo íntimo, allá en la soledad de su alcoba, en lo secreto, solamente entre Dios y ella, esa persona, hombre o mujer, y que ella le pueda decir: Señor, he descubierto que soy una persona muy amargada, que tengo odio, que no he perdonado. Pensé que ya había perdonado esto, pero me di cuenta que no. Cámbieme, Señor, cámbieme. Porque si no reconoce, si no identifica su estado, jamás va a poder ir a la presencia del Señor a decirle: estoy mal, cámbieme. Sino que va a seguir viviendo lleno de ira, justificándose en los errores de los demás. No, es que yo no es que, no, que va, o sea que yo soy endemoniado. No, sino que es que esta mujer me hace dar rabia. Yo hasta muy pacífico sí soy. Mentira. Que como no ha solucionado su problema de herencia, escúcheme esto, nosotros vivimos siempre bajo un poder, uno o más poderes. El ser humano no se hizo para estar por ahí como rueda suelta, siempre estamos bajo un poder o más. Nosotros nacemos bajo el poder del pecado, nosotros nacemos bajo el poder de la herencia es un poder. Dios le dio la autoridad a los padres, nos dio la autoridad a los padres para multiplicarnos en los hijos. Lo que yo hice junto con mi esposa fue multiplicarme en mis 3 hijos. Y cuando la persona está bajo el poder de la herencia, él, aunque no quiere, siendo cristiano, ya no adultera físicamente, ya no se mete a los burdeles, ya no se mete a los prostíbulos, pero ¿sabe qué? En su mente está luchando con eso. Está luchando, él se acuerda de eso, mira esa clase de mujeres y él no sabe por qué, siendo un hijo de Dios, le atrae eso. Y a veces ha caído en pornografía. Él quiere negar que tiene un problema, pero él sigue recurriendo a eso. Cada 3, cada 4, cada 6 meses, cada año, pero ahí está presente, porque no ha solucionado el problema del pasado. Y todavía lo gobierna el problema de la herencia. Y para poder empezar a vivir la herencia divina de nuestro Señor Jesucristo, esa herencia de justicia y santidad proveniente de la verdad de Dios, hay que solucionar el problema del poder de la herencia. ¿Quién entiende eso? Entonces todo cristiano, porque no nos enseñaron, mis hermanos, porque no nos enseñaron, nos dijeron: usted está en Cristo, ya listo, nueva criatura de las cosas viejas. Sí, así dice la Biblia, pero antes de llegar allá, a Pablo sí le tocó recorrer muchas cosas y él las narra y nosotros podemos aprender. Entonces, usted tiene que entender, mi hermano, y todos los cristianos tenemos que entender, es que nos enseñaron mal. Nos enseñaron mal. Bueno, no nos enseñaron mal, nos enseñaron a medias. Nos enseñaron apenas una parte del proceso de la restauración del ser humano. No, usted llega a Cristo, le echan fuera a los demonios y listo, se acabó. El problema es que como todavía se aira, el problema es que como todavía odia, el problema es que como todavía no ha perdonado, entonces esos demonios van a volver. Lo dice la Biblia, hermano, lo dice la Biblia. Mire lo que dice Mateo capítulo 18. Quiero empezar con ese que fue el que leímos el martes. Mateo capítulo 18. Está narrando la historia de 2 deudores.
un hombre que fue perdonado por su Señor, tipología de Dios, Cristo, y él no perdona a alguien. Yo no sé con quién lo quiere comparar usted. A alguien, a otra persona, no lo quiso perdonar. Fueron y le contaron al Señor que aquel que él había perdonado no quiso perdonar a otro. Es tipología del cristiano. Lea conmigo el versículo número 31, no el 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Sabe cuál es la cárcel del que no ha perdonado? El reclamo. Cuando usted tiene un reclamo por alguna persona, lo tiene en una cárcel. Escúchelo. No, es que lo que me hizo, es que usted cree que qué o qué, olvídese. Es que usted, claro, a usted le parece muy fácil que uno vaya olvidando y que vaya perdonando, pero usted hubiera vivido eso, lo tenés en una cárcel. Lo metiste en la cárcel del reclamo, de la venganza, del odio. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Espérese. Quiero hacerle entender mucho mejor esto. Eso nos pasa a los cristianos. Nosotros nos arrodillamos un día reconociendo nuestro pecado y le dijimos al Señor: Señor, perdóname. Y nos acordamos de cosas y dijimos: uy, qué sucio he sido, Señor. La cuota inicial de una porquería, perdóname. Pero nos levantamos de ahí y nos encontramos con la suegra, que alguien nos contó que estaba hablando mal de nosotros. Esa suegra que se opuso a que nos casáramos con la hija, que le habló mal a la hija de nosotros, que dijo que nosotros éramos lo más feo del mundo, y a lo que la vemos algo se revuelve por dentro. Y de pronto la suegra se acerca y le dice: ¿qué hubo, mijo? ¿Cuál mijo? ¿Usted no me odia, pues? No, yo quería que hiciéramos las paces, pues al fin y al cabo, pues somos familia. ¿Familia suya? No, yo me casé fue con su hija, con usted no, perdóneme, ¿no? Hasta luego. Ay, pero yo pensé que no, pues uno puede ser cristiano, pero no tonto, hasta luego. Igualito, eso fue lo que pasó allí. La persona fue a los pies del Señor, Dios lo perdonó, pero no fue capaz por falta de sanidad interior, escúcheme. Porque cuando se le dice a una persona perdone, dice: no soy capaz, no soy capaz, me gustaría. Pero es que acordarme que ese hombre mató a mi papá, uy, no, la verdad es que me estoy conteniendo por no hacer algo. Pero no sos un cristiano, pues. No, pues sí, pero... Y muchas personas dicen: no puedo. No es verdad, no es que no pueda, sino que hay un problema allí en el alma. Entonces dice: entonces llamándole su señor, el versículo 32, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? La consecuencia, 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. A su hermano, está hablando de cristianos. Está hablando de cristianos. Entonces, dése cuenta que no es una fantasía ni es una fábula decir que una gran cantidad de cristianos en las iglesias, por falta de buena instrucción, por falta de buena formación, por falta de enseñarles la verdad, tienen demonios encima afligiéndolos. Porque Dios mismo, al que no ha perdonado, le ha dicho a un demonio: vaya, aflíjalo hasta que perdone. Ahí está la Biblia, ahí está, no me estoy inventando nada. Así también mi Padre Celestial hará con todos ustedes si no perdonan de todo corazón a su hermano sus ofensas. Entonces, decir que no, que es que lo que pasa es que ya yo soy cristiano y si soy cristiano estoy bien, eso es una fábula, hermano. Cuando uno habla de sanidad interior y entonces dice: ¿cuál sanidad interior? Yo ya estoy en Cristo y yo llegué a Cristo y estoy perfecto. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué la ira? Entonces, ¿por qué la envidia?
Entonces, ¿por qué la enemistad? ¿Por qué le deja de hablar a otros? ¿Por qué? Si eso es un hombre, si eso es un producto terminado, el evangelio es un cuento. Sí, el evangelio es una mentira. Si eso es un producto terminado, hermano, que la gente no necesita nada, no necesita que el Señor le sane ese corazón lleno de heridas, lleno de abusos, lleno de... ¿Ah? ¿Qué tal? Que le acuerdan de alguien y las lágrimas asoman a sus ojos y dicen, yo no quiero saludar a ese hombre. ¿Por qué? No, dejémoslo así. ¡Ah! Hay una obra de la carne allí. Y sobre las obras de la carne los demonios vienen y señorean. Una tipología de un demonio en un cristiano. Pedro no era cristiano, no se preocupe. Pedro no era cristiano. Una tipología de un demonio en un cristiano. Cuando Pedro, capítulo 16 de Mateo, capítulo 16. Vea desde el versículo número 21. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Otro que andaba ahí pegadito del Señor Jesús, y con demonios influenciando su vida, su mente, su voluntad, para dar consejos que no convienen. Oiga, ¿y sabe una cosa? Por causa de no perdonar, hay cantidad de cristianos con opresiones demoníacas encima de ellos. Y Pablo, que lo sabía muy bien, lo advierte en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vaya conmigo allá. No sé si usted recuerda que un día un hombre pecó contra Pablo, habló mal contra él, lo dijeron, y Pablo mandó que se apartaran de ese hombre, que se apartaran de él. Pero entonces en la segunda carta le vuelven a hablar de eso, le mandan una carta a Pablo y él responde en esta segunda carta del apóstol a los Corintios, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Léalo conmigo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Oiga, porque no le habían vuelto a hablar a ese hombre, se apartaron de él, no lo dejaban entrar a la iglesia. Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Está hablando del perdón y está diciendo, porque si no perdonamos, Satanás va a ganar ventaja sobre nosotros. Tenemos que dejar de soñar, iglesia. Tenemos que dejar de vivir en fantasías que no existen. Al cristiano no se le enseñó correctamente y el cristiano anda por ahí viviendo la vida, peleado con su esposa, peleada con su esposo, dejándose de hablar con su mamá. El cristiano dejando de hablarle a los hermanos de la iglesia, en contra del propio cuerpo al que pertenece, y dice que aleluya, gloria a Dios, que está bien, que no hay problema, que santo, santo, santo.
y con uno o más demonios encima, hermano, haciéndole dar ira, quitándole la paz, quitándole la tranquilidad, el sueño, no dejándolo orar, con una opresión tan horrible que no lo deja ayunar. Y dice que está bien. Y dice que es full, chévere, porque va a la iglesia, se queda dormido mientras predican y dice, no, bien, bien, bien. Eso se llama religiosidad, el ignorar lo que dice la Biblia y querer vivir una vida cristiana de cualquier manera se llama, sencillo, religiosidad. Y eso es lo que le gusta al diablo, que el cristiano sea ignorante, inconsciente de lo que Dios le ha dado, para que ignorando eso que Dios le ha dado, esos derechos que Dios le ha dado, entonces viva de cualquier manera. La Biblia está diciendo que cualquiera de nosotros, escúcheme, no importa, el más grande de los ministros, el que se crea más importante de los hijos de Dios, si tiene una sola persona sobre la faz de la tierra que no haya perdonado, tranquilo, al menos tiene un demonio ahí encima, afectándolo, afligiéndolo, enfermándolo, causándole dolores, no dejándolo tranquilo. No se preocupe, afligiéndolo en la economía, afligiéndolo en la relación interpersonal, en todo. ¿Y sabe quién se lo mandó? Su papá. Sí, porque mire, es algo así tan sencillo. Dios lo perdona a usted, me perdona a mí, pero si yo no perdono a todos los hombres sus ofensas, Él me quita el perdón. A este deudor del capítulo 18, si usted lee esa parábola de los dos deudores, le perdonó la deuda y lo dejó ir libre. Son las dos cosas que hace Dios cuando nos perdona. Nos perdona toda esa cantidad de porquería que el acta de los decretos nos perdona y nos deja ir libre. Vaya, camine libre, mijo. Tome el camino que a usted mejor le parezca, estás libre. Pero cuando uno no perdona, cuando pasa el tiempo y uno no perdona, la libertad le es quitada y el perdón le es retirado. Los pecados vuelven a estar sobre esa persona. Y hay muchas personas, hermano, hay muchos cristianos que vivieron años enteros dentro de una iglesia, sirviendo en una iglesia, predicando en un púlpito, sin el perdón de Dios. Porque todo ese tiempo cargaron un odio contra alguien, un reclamo, no perdonaron. Y pensaban que no es nada, es que lo que me hizo, no importa, a Dios no le importa lo que te hizo. Dios te dio la capacidad de perdonar y espera de que perdones. ¿Qué pasó? Convénzase, Mateo capítulo 6. Nos enseñaron tan mal que no nos enseñaron todo el Padre Nuestro. No nos lo enseñaron. Nos hubieran enseñado este pedacito último, no estaríamos cometiendo ese error. Versículo 14 y versículo 15 de Mateo capítulo 6. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdóneme, le quiero decir algo, si no se lo he dicho, y se lo quiero repetir al que ya se lo dije. El perdón es condicional. El perdón no es cuestión de que Dios ya me perdonó y punto. No, qué pena. En el mismo momento en que yo acepto no perdonar a alguien, a uno solo, el perdón de Dios es retirado. ¿Y sabe qué pasa con los demonios? ¿Sabe qué pasa con los demonios? Como no se me ha perdonado el pecado y los demonios trabajan sobre el pecado, como consecuencia, ellos adquieren derecho sobre el pecado de la persona. Inmediatamente vuelven a obrar. Mire, lo conozco, le quiero decir, lo conozco. Conozco personas que llegaron a una congregación cristiana, hicieron su profesión de fe, entregaron su vida al Señor, tenían un cáncer desarrollándose en su vida, ese cáncer se detuvo, desapareció. Esa persona empezó a vivir su vida, pasaron 4, 5, 6 años, por allá tuvo una mala experiencia con un hermano de la congregación, con una hermana.
Desde ese día le duele el corazón a ese cristiano. Desde ese día no puede olvidar la ofensa. Desde ese día no puede saludar con libertad a ese hermano, a esa hermana. Lo que significa no haber perdonado. Y de un momento a otro, los mismos dolores que tenía cuando no conocía al Señor. Se hizo revisar del médico. Parece ser que usted tiene lo mismo que tenía antes. Parece ser que usted tiene un tumor. ¿Cómo? Sí, lo tiene. Pero Señor, si sí. Te perdoné el pecado y te di la libertad de ese cáncer y de los demonios que producían cáncer. Pero el día que volviste a odiar, ese día tuve que apartarte mi perdón de ti y los demonios volvieron a trabajar. Y se volvió a iniciar el proceso de destrucción en la vida de esa persona. Y la gente no entiende, hermano. Pero diga conmigo, yo sí entiendo. Gracias a Dios. Hermano, tenemos que aprender una vida con un alma sana, limpia y libre. Y eso no es posible si usted no sufre un proceso de reconocimiento delante del Señor, permitiéndole al Señor que sane tu alma. ¿Eso no lo sana? Me gusta repetir esto. Los audios que usted escucha solamente le ayudan a ser consciente del estado en que está su alma. Los audios no sanan a nadie. Yo no puedo sanar a nadie. Es nuestro Señor Jesucristo el que ya ganó esa sanidad, esa libertad. Hay que exponerse en la soledad del cuarto, hay que exponerse a la presencia de Dios para que eso suceda. Pero si no lo hacemos, vamos a estar caminando vulnerables a los demonios. Si usted todavía guarda un mal genio, si todavía guarda una ira, si todavía guarda un resentimiento, un solo reclamo con alguien, es suficiente para que los demonios vuelvan a tener autoridad. Y los están oprimiendo, a algunos haciéndoles tomar malas decisiones. Cristianos ya tomaron malas decisiones y hoy están metidos en deudas. Dicen, no sé por qué hice ese negocio, no sé por qué acepté eso. Bueno, la opresión en la voluntad de un demonio, porque no nos habían enseñado que Dios, a través de Jesucristo, nos entregó un reino y unos derechos gratuitamente. Y para poder disfrutar de ese reino y de esos derechos, tengo que ser obediente. Y la Biblia dice que si no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Y hay otras cosas, ¿no? Solo que ahora no me alcanza el tiempo. Hay otras cosas. La rebeldía. Por la rebeldía a las autoridades, la Biblia dice que vienen demonios. Romanos 13, 1 y 2 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Y dice algo más, de modo, vaya allá, para que lo pueda leer. Romanos 13. El versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La gente no sabe que cuando empieza a hablar mal de alguien que está en autoridad, cuando empieza a evadir impuestos, vienen demonios sobre él. La condenación que dice allí es castigo. Quiero muy rápidamente citarle lo que le pasó a Saúl. Saúl recibió una orden de Samuel y le pareció bonito cambiar un poquitico de esa orden. No sabía, como muchos cristianos no saben, que con eso se volvieron rebeldes. ¿Y sabe qué pasó? Dios le mandó un demonio para que lo afligiera. He aquí, un espíritu malo de parte de Jehová atormenta al rey Saúl. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, por ahí en el versículo 14 en adelante. Entonces, el cristiano, hermano, qué pena, discúlpeme, pero si usted le tenía fobia a la palabra perfección, ya no puede hacerlo. No puede hacerlo, hermano, porque el Señor Jesús dice que es un derecho que yo tengo. El Señor dice, sed pues vosotros perfectos. Tremendo, ¿no? Como mi Padre Celestial es perfecto, Él dice eso. Podemos aprender y podemos irnos apartando de rebeldías, de odios, de resentimientos, para que ya los demonios no tengan autoridad sobre nuestra vida.
Mire, me duele decirle esto, pero Satanás es especialista en hacerle creer al cristiano que no pasa nada. ¿Cuántos ministros empezaron a pecar y como no les cayó un rayo, como no pasó nada, siguieron allí? Primero de vez en cuando, después más frecuentemente, después más. Cuando ya Satanás tomó autoridad, ganó derechos sobre ellos, con la autorización del Señor los avergonzó, los hizo salir por televisión, y ellos toda una vida vivieron engañados, creyendo que porque eran cristianos podían hacer y deshacer, y nadie les iba a decir nada. Que seguían teniendo autoridad sobre los demonios con todo, y que deseaban las mujeres de la congregación, con todo, y que se robaban el dinero de la congregación, con todo, y que mentían y que les debían a unos hermanos y no les pagaban, con todo. Ellos eran los reyes. No entendieron. Hay que aprender a tener el corazón sano, hay que aprender a perdonar, hay que aprender a apartarse de mentira, hay que aprender a dejar de ser rebelde con las autoridades. Hermano, es inconsciente, y me di cuenta en estos tiempos pasados, hablando mal, un cristiano que empiece a hablar mal del presidente, por malo que sea, no sabe lo que le está pasando, no sabe. En otro tiempo las iglesias les caía mal un pastor que porque era calvo, porque regañaba mucho, y se ponían a hablar mal de él, hacían corrillos y empezaban a hablar mal de él, y les parecía que era normal, que estaba bien, porque como a él no le parecía, a ellos no les parecía bien el tipo, entonces que tenían derecho a decir, no, vamos a orar para que el Señor se lo lleve, y los demonios que le llegaban a ellos eran por montones y no sabían. Pero nosotros estamos aprendiendo, ¿sí o no? Me faltan muchas cosas que decirle, pero yo creo que para otro tiempo, otros 3 días nos caerían bien. Vamos a orarle al Señor para que lo podamos hacer. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténticavillavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.